Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Iniciamos la clase del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Vamos a chequear aquí ya si se está conectando gente. Algunos pequeños problemas técnicos, pero aquí ya estamos con ustedes. Bueno, hoy día martes, ¿qué nos corresponde el día martes? Dice ahí sesión número 2. Principios de la conducción es el tema que tenemos para ustedes preparado el día de hoy. Así es que es un tema un poquito largo, vamos a dar curso inmediatamente para ir explicando de qué se trata esto. Muy bien. Bien, tal como dice ahí en pantalla, ¿cierto? Principios de la conducción. Es el segundo tema que podemos ver también en el libro El nuevo conductor y tiene que ver con todo el inicio del aprendizaje a conducir en la parte técnica del vehículo, en algunos principios de las normas del tránsito, de las reglas generales del tránsito, ¿cierto? Y también vamos a ver en este tema algunos principios de la física, de las leyes físicas que afectan la conducción, ¿ya? Entonces es un tema que tiene unos variados subtemas, por así decirlo, que nos invocan a estos inicios, estos primeros pasos de lo que es la conducción, ¿ya? ¿Cómo tenemos dividido este tema? Tal cual como yo acabo de mencionar, y como ustedes pueden ver en pantalla, lo tenemos clasificado en estos tres principales temas. Primero que nada vamos a comenzar a ver el funcionamiento general del automóvil, ¿ya? Es lo que sería equivalente también a la seguridad activa del automóvil, ¿de acuerdo? Porque un auto se mueve, cómo funciona un motor básicamente, cuáles son sus principales sistemas, ¿cierto? ¿Ya? Y principales sistemas del vehículo, ¿ok? Seguido a eso, vamos con la seguridad pasiva. ¿Qué nos quiere decir la seguridad pasiva? La seguridad pasiva son todos aquellos elementos que incorpora el vehículo que en caso de algún siniestro de tránsito nos protegen para que suframos los menores daños posibles los ocupantes del vehículo. ¿Ok? A eso se refiere lo que es seguridad pasiva del vehículo. Seguridad pasiva, entonces, proteger, ¿ya? A los ocupantes del vehículo, a todos, conductor, pasajero, para sufrir los menores daños posibles. Todos los vehículos incorporan, algunos menos, otros más, distintos elementos de este tipo de protección, ¿de acuerdo? Y el último tema, como ustedes pueden leer ahí, dice la energía y las leyes físicas. Obviamente, cuando conducimos un vehículo y en el transporte en general, hay ciertas leyes de la física que influyen en la conducción, en el desplazamiento del vehículo, ¿ya? La energía cinética, fuerza centrífuga, la gravedad. Entonces, diferentes energías que el conductor debe conocer. Porque esto afecta a la conducción, por supuesto que sí, al desplazamiento, a la velocidad del vehículo, etcétera, a la capacidad de frenado, muy bien. Y acá vienen unas preguntas igual que aparecen en el examen, que para algunos son muy confusos. Las vamos a tratar de explicar. Y también hay algunas fórmulas, ya que son importantes que ustedes entiendan. Muy bien, como vemos es harta materia, así que vamos de inmediato con lo primero, funcionamiento del automóvil. Lo que tenemos en pantalla en este momento es un esquema, ¿cierto?, que tiene dividido más o menos el principal funcionamiento del automóvil desde donde nace el movimiento y cómo se transmite hasta llegar a las ruedas de tracción, ¿ya? Como vemos ahí lo tenemos dividido en varias partes y que están resaltados con colores diferentes. Por ejemplo, el motor lo tenemos resaltado con rojo, ¿ya? Y podemos decir que es el principal mecanismo que otorga movimiento, que produce el movimiento del vehículo. ¿Cómo lo produce? A través de una transformación de energía. El motor transforma un fenómeno químico en un fenómeno mecánico. ¿Qué significa esto? Que dentro del motor, ¿cierto?, en los cilindros propiamente tal, ¿ya?, llegan porciones de combustible y aire, las que son mezcladas, ¿ya?, comprimidas y al mismo tiempo encendidas por una chispa para que se produzca una explosión. O sea, en el fondo es como un experimento químico, para que ustedes entiendan. Y esto, al final, se transforma en movimiento. De esa manera, entonces, el motor produce el movimiento. ¿Por qué? Porque producto de la explosión se mueven pistones, se mueven bielas, se hace girar un eje llamado cigüeñal y ahí producimos el movimiento circular continuo. ¿De acuerdo? Ese movimiento es transmitido hasta las ruedas de tracción. Cuando hablamos de ruedas de tracción son las que mueven al vehículo, ¿ya? Ahí podemos ver con un eje azul las ruedas de tracción. Pero antes de llegar finalmente a la rueda, pasa por un sistema de embrague, está marcado en rosado, ahí ustedes lo pueden ver, hace la función de conectar y desconectar este movimiento cada vez que ustedes
presionan o van quitando el embrague, se produce la desconexión o la conexión del movimiento. Luego este movimiento pasa por la caja de cambio, que la vemos resaltada en verde. ¿Qué hace la caja de cambio? Transforma el movimiento, haciendo que el movimiento se produzca con mayor velocidad o con más fuerza, dependiendo del cambio que el conductor elija, ¿cierto?, cuando está operando el vehículo. Y finalmente, el movimiento sigue hasta llegar a las ruedas de tracción a través de la transmisión del vehículo, como vemos ahí. ¿Ok? Así es como básicamente un vehículo se puede mover, desde el motor que genera el movimiento hasta las ruedas de tracción. Ahora nos vamos a concentrar en una de las partes más importantes que ya habíamos hablado, que es el motor, y ver cómo funciona este verdadero corazón que tiene el vehículo. Veámoslo. Ya. Para que el motor entonces logre su cometido, que es proporcionar movimiento, ¿cierto? ¿Ya? Tiene un funcionamiento bastante especial que depende de varios sistemas, ¿ya? Como podemos ver ahí, de un sistema de lubricación, de refrigeración, sistema eléctrico y sistema de combustible o de alimentación, y finalmente un sistema de escape, ¿ya? Bueno, en el cuadrito blanco, básicamente, se vuelve a explicar lo que yo ya había comentado, de cómo el motor, ¿cierto?, transforma la química en energía mecánica, ¿ya? En movimiento. O sea, gracias a la fuerza de las explosiones. Y ahí se alcanza a ver una figurita al lado, la vamos a ir marcando para que ustedes vayan ahí siguiéndome. Se alcanza a ver acá una figurita del trabajo interno del motor. La acabo de encerrar en un cuadrado ahí en rojito, ustedes la están viendo. ¿Ya? El trabajo interno del motor, donde las explosiones generan que se muevan unos elementos que se llaman pistones. Mientras unos suben, otros bajan, ¿cierto? Y así este movimiento da finalmente el giro al cigüeñal, ¿ya? Que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Que es como una especie de eje irregular, ¿ya? Que logra el giro circular continuo, ¿ya? Así entonces el motor produce el movimiento, y eso ustedes lo pueden ver nuevamente descrito y resumido acá. ¿Ok? Entonces así ustedes pueden leer e ir comparando lo mismo que estoy hablando con lo que está escrito ahí. Ahora concentrémonos en los sistemas del motor. Para que logre este funcionamiento óptimo, el motor debe contar con estos sistemas, ¿cierto?, que van apoyando el constante funcionamiento de este. Veamos. Sistema de lubricación, primero que nada. Vamos a este. Cada vez que hablamos de lubricación, nos referimos a los fluidos del aceite, ¿ya? El aceite, entonces, que es el encargado de lubricar. ¿Lubricación por qué? ¿Para qué? Dentro del motor se mueven muchas piezas a una gran velocidad, con gran fuerza. Esas piezas, ¿cierto?, están muy unidas unas con otras. Entonces, ¿qué pasaría si no hay nada que las lubrique? Tendríamos un roce y una fricción directa que terminarían dañando esas piezas. Por ende, entonces, ya vemos que el trabajo del aceite es evitar el roce directo entre las piezas, entre las partes móviles del motor, evitar la fricción. Por ende, siempre hay una película de aceite que está bañando las piezas, que está entre ellas para que éstas puedan deslizarse unas con otras sin que se genere un daño, ¿ok? O un desgaste interior en estas partes móviles, ¿ya? Esa es la función principal del aceite. Al conductor le compete revisar, chequear cada cierto tiempo el nivel de aceite, controlar, ¿cierto?, que esté en el óptimo nivel, y también hacer los cambios de aceite cuando este fluido ya perdió sus propiedades. ¿Qué significa eso? Que el aceite no es eterno. El aceite llega a un punto que ya pierde sus propiedades con el tanto uso, y eso generalmente está medido en kilómetros, ¿ya? Por dar un ejemplo, puede ser que un aceite que compramos, ¿cierto?, que es debe ser el que indica el fabricante, ¿ya?, tenga una duración de 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, los cuales usted va a tenerlo registrado en una tarjetita, en alguna etiqueta que le va a pasar a lo mejor el mecánico, ¿ya? Donde usted va a ver cuándo cumple, ¿ya?, el tiempo que, la duración del aceite, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 10.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Ahí el mecánico la nota cuándo corresponde el próximo cambio. Pasado ese tiempo o transcurrido ese kilometraje, se supone que el aceite ya debe ser reemplazado porque perdió sus propiedades. Eso es lo que llamamos el cambio de aceite, y el conductor es el encargado de chequear y ojalá no pasarse en esto, ¿ya? También al mismo tiempo se cambia filtro cuando se cambia de aceite. Un punto importante que quiero comentar, y esto va a ser común para todos los chequeos del vehículo, son las luces de testigo. Acabo de enmarcar ahí una luz de testigo.
Cuando hablamos de luces de testigo, nos referimos a los indicadores que están en el tablero, ¿ya? El tablero o panel de instrumentos a nosotros nos va proporcionando gran información. Seguramente ustedes han visto el velocímetro, ¿cierto? Que marca la velocidad, la agujita que va subiendo, ¿ya? Cuando abrimos contacto, giramos la llave, se encienden algunas luces en este tablero. Esas se llaman luces de testigo. También en el tablero tenemos el tacómetro, el marcador de la benzina, ¿cierto? La temperatura, ¿ya? Bueno, importante que el conductor sepa reconocer estos indicadores. Dentro de estas luces de testigo, entonces, tenemos también algunos marcadores que son sumamente importantes acerca del funcionamiento del motor. Por ejemplo, la que acabamos de marcar en la pantalla tiene que ver con la presión de aceite. Y fácilmente nos damos cuenta que tiene forma de aceitera, ¿ya? ¿Qué pasa si circulando con el vehículo se nos enciende esta luz que es de color rojo? Indica una anomalía, lo cual puede resultar gravísima para el funcionamiento del motor, ¿ya? Luces de color rojo con el vehículo en funcionamiento o en movimiento no deberían encenderse, ¿ya? Generalmente en todos los autos, las luces de testigo de color rojo le indican a usted que algo no anda bien. Para este caso, si se llega a encender esa luz y usted está circulando con su vehículo, debería buscar un lugar seguro para detenerse inmediatamente y parar el motor. Ese motor no puede seguir funcionando si hay un problema con la presión de aceite, ¿ya? Si usted sigue circulando con ese indicador encendido, le puede causar daños muy serios a su motor que después a usted le significarían unos costos altísimos de reparación. Imagínense, circular, ¿cierto?, con problemas de lubricación. ¿Ok? Muy bien, esos son los aspectos generales que podemos hablar del sistema de refrigeración del motor. De lubricación del motor, me adelanté. Ahora sí vamos a ir al sistema de refrigeración, otro sistema tan importante como este. Vamos inmediatamente al sistema de refrigeración. Como su nombre lo indica, la función es trabajar la temperatura del motor, que ésta no sea excesivamente alta para el buen funcionamiento del motor. ¿Ok? Dentro del motor, como ya hemos visto, se producen explosiones, se mueven muchas piezas, y eso hace que aumente la temperatura, ¿ya? Pero tenemos un sistema que está constantemente equiparando este exceso de temperatura, ¿ya?, a través de una refrigeración del motor. Es el sistema de refrigeración que hace circular por el bloque del motor, ¿ya?, por las paredes del bloque del motor, un líquido refrigerante, que mucha gente le llama agua, ¿ya? Antiguamente, de hecho, se usaba el agua común de la llave, ¿ya? Pero esa no es buena, la que sale, ¿cierto?, de la cañería, de la llave, ¿ya? Esa agua común se usaba antiguamente, pero eso no era muy bueno. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el agua, cada vez más, contiene elementos pesados, ¿ya? Contiene algunos minerales, y eso con el tiempo va generando sedimento, oxidación, ¿ya?, dentro del bloque del motor, por los canales que circulan. Por ende, hoy día ya no se ocupa agua común y corriente, sino que se ocupa líquido refrigerante. Es un líquido que contiene aditivos que cuidan mi motor por dentro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a rayar acá un poquito, para que ustedes entiendan cómo es esto del sistema de refrigeración, ¿ya? Entonces, en el motor hay una bomba que está constantemente impulsando este líquido refrigerante. ¿Para qué? Por las paredes del bloque esté circulando. ¿Y por qué está circulando? Cuando el motor está funcionando, obviamente, para que absorba el exceso de temperatura y el motor no tenga una elevada temperatura. Así de simple. Cuando el agua ya también adquiere mucha temperatura, se abre, ¿cierto?, una llave llamada termostato, que permite que esta agua, que ya está subiendo mucho su temperatura, salga del bloque del motor y se vaya de regreso al radiador, donde es enfriado nuevamente. ¿Cómo se enfría? A través del aire que ingresa por la mascarilla frontal del vehículo, y también a través de un ventilador que está girando electrónicamente, comandado por un sensor, o de manera fija cuando el motor está funcionando. ¿De acuerdo? Así entonces después el agua se devuelve fría nuevamente, haciendo siempre el mismo ciclo, ¿ya? Adicionalmente, todos los vehículos hoy en día consideran un depósito de refrigerante. Y aquí es un pequeño envase, vamos a hacerlo acá al lado, ¿cierto? Un pequeño envase, ¿ya?, o contenedor, que siendo de un plástico transparente, permite que usted pueda ver el nivel de agua en su interior, o el nivel de refrigerante, ¿ya? Aquí yo estoy haciendo, ¿cierto?, en celeste como un depósito, y aquí adentro, ¿cierto?, el nivel del líquido refrigerante.
Entonces, este depósito está conectado al motor a través de una manguerita. Y lo que sobra del motor viene a rellenar este depósito, ¿ya? Se conoce como vaso de expansión o depósito de recuperación. Es aquí entonces en este depósito donde el conductor también puede chequear el nivel del refrigerante, sin necesidad de tener que destapar el radiador, lo cual sería peligroso si el motor está caliente. ¿Ok? Ese es entonces el depósito o vaso de expansión, donde también el conductor puede rellenar directamente acá, ¿cierto? En caso de haber un déficit o una baja del líquido refrigerante, rellena directamente en el depósito. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual que en el sistema de lubricación, la refrigeración también tiene su indicador, ¿cierto? En el tablero de instrumentos, ¿ya? Que es un indicador de temperatura, tal como dice ahí, ¿ya? Generalmente es una agujita, ¿cierto? Que la podemos ver que se levanta conforme sube la temperatura del vehículo. Hay rangos normales de temperatura, sí, puede ser la mitad, incluso puede ser hasta 3/4. Pero si la temperatura es demasiado elevada y se acerca a la zona roja, ya, esto ya es peligroso para el motor, se le puede generar un daño enorme y usted debería detener ese vehículo porque va con un problema de refrigeración, ¿de acuerdo? Igual que con la lubricación, debería de tener un lugar seguro y parar el motor y ver la forma de solucionar este problema, ¿ya? De no ser posible, bueno, tendría que ser remolcado ese vehículo, pero ese vehículo no puede funcionar con una temperatura excesivamente alta porque el daño al motor sería significativo, ¿ok? Ahí tenemos, ¿cierto?, algunas causales, ustedes pueden leer acá al ladito, de por qué puede subir excesivamente la temperatura del motor. Muy bien, estimados, dejamos este sistema tan importante del motor y pasemos a otro ahora, ¿cierto? Salgamos del sistema de refrigeración y vamos ahora al sistema eléctrico. Otro sistema sumamente importante para el funcionamiento del motor. Todos ustedes sabrán que el auto necesita electricidad para muchas cosas, ¿ya? Electricidad para las luces, la radio, limpia parabrisas, etc. Pero hay un punto importante donde se genera, o hay un punto importante donde se ocupa esta energía, que es para la chispa. La chispa que produce las bujías que encienden las mezclas, de cual ya hablamos, para que el motor, ¿cierto?, pueda producir las explosiones y el movimiento. ¿Ok? Es como uno de los, digamos, usos más importantes de la energía de la electricidad. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde y cómo obtiene el motor la electricidad? Bueno, todos los vehículos tienen un elemento llamado alternador, como podemos ver ahí, y ese elemento es el que transforma igual la energía del movimiento en energía eléctrica, para así alimentar todos los sistemas del vehículo y también mantener la carga de la batería. ¿Ok? Así funciona entonces el sistema eléctrico del vehículo. ¿Ya? Todos los vehículos tienen una batería que se encarga de almacenar la energía, guardar energía, ¿para cuándo? Para cuando el vehículo esté apagado, motor parado, y el alternador no está funcionando. Entonces, ¿de dónde obtiene el vehículo, o el motor, mejor dicho, la energía para arrancar? De la batería. La batería proporciona, ¿cierto?, el golpe eléctrico para que el motor de partida se mueva y a su vez haga funcionar el motor principal del vehículo. ¿Ok? Elementos que usted debería revisar como conductor en el sistema eléctrico. Son súper simples. Las conexiones de la batería. Acá podemos ver los bornes, ¿cierto? Y la abrazadera. Esta abrazadera debe estar siempre bien ajustada y limpia, ¿ya? Se suelen asulfatar con el tiempo y con la humedad, ¿ya? El asulfatamiento es como una especie de hongo sobre los metales. Y cuando es excesivo puede causar un problema de aislamiento en el paso de la electricidad. Por ende, si los bornes estuvieran muy asulfatados, es recomendable limpiarlos con agua con bicarbonato, ¿cierto? Tratar de limpiarlo para que no haya un aislante en el paso de la corriente, ¿ya? Y como ya dije, asegurarse que estén bien ajustaditos siempre, bien apretados. Otro elemento que usted puede chequear en algunos vehículos, está muy visible, es la correa que mueve el alternador, que aquí la podemos ver, ¿ya? Chequear su estado, que se vea bien físicamente, que no esté suelta ni falsa. ¿Para qué? Para que el alternador gire, ¿cierto?, a la velocidad necesaria para generar la energía que el auto consume. Finalmente, igual que en todos los sistemas, hay una luz de testigo que, de llegarse a encender en el tablero de instrumentos, aquí la podemos ver, indicaría alguna anomalía con la batería, ¿ya? No está recibiendo carga, un borne suelto, o hay algún problema con esto. Podemos decir que no es una falla tan grave, pero sí pueden haber problemas con la electricidad o con el encendido del auto. ¿Ok? Muy bien, estimados, eso con el sistema eléctrico. Vamos a otro sistema súper importante para el motor, que es el sistema de alimentación o combustible, ¿ya?
Este es el sistema que alimenta el motor para que pueda funcionar. ¿Ok? Bueno, los autos todos sabemos que pueden funcionar con combustible, ya sea gasolina o diésel, ¿ya? Es lo que produce finalmente las explosiones en el motor, la compresión de este combustible encendido por una chispa. Bueno, pero veamos, ¿cómo se compone este sistema? Este sistema se compone por el estanque de combustible, ¿cierto? Ahí vemos, ¿cierto?, que se acerca en la fotografía una pistola, está el señor de la bomba de benzina ya por llenar el estanque, ¿ya? Ahí está la boca del estanque, se alcanza a ver, ¿ya? Estanque de combustible, las cañerías o conductos que transportan la benzina hacia el motor, ¿ya? Y los filtros, también que filtran el combustible, ¿cierto?, que llega hasta la bomba inyectora, que a su vez inyecta el combustible al motor. Así se compone este sistema. Hay que tener cuidado con la inhalación de los vapores de la gasolina, como dice ahí, porque son cancerígenos y son peligrosos, ¿ya? Trate siempre de cargar benzina con las ventanillas cerradas, de ser posible, ¿ok? Otro tema importante es que la gasolina es muy volátil y peligrosa. Ante cualquier olor a gasolina, detenga su vehículo, porque eso no es normal, ¿de acuerdo? Es muy inflamable también. Mucho cuidado, las bombas de benzina nunca se debe encender ningún elemento que genere chispa, mucho menos fumar, ¿ok? Incluso se recomienda no hablar por celular a ese nivel, ¿de acuerdo? Porque la gasolina es muy, muy volátil e inflamable. Muy bien. El consumo de combustible, ya, más o menos, tiene que ver muchas veces directamente con el comportamiento del conductor, igual tener en cuenta eso, ¿ya? Su vehículo muchas veces va a consumir más o menos combustible, depende cómo usted lo maneje. Si es un conductor que anda con constante aceleración brusca o parando a cada rato, esto conlleva un mayor consumo de combustible. Aparte de otras situaciones más que puede ser el mantenimiento del vehículo, el tipo de tráfico y todo eso también conllevan a un mayor consumo de combustible. Muy bien, ahí tenemos también en el tablero de instrumentos que nos avisa el instrumento indicador de la gasolina. ¿Ya? Ahí vemos que ese estanque está prácticamente lleno, cerca de la F, full, la E sería empty, vacío. Hay que evitar andar con los estanques con poca gasolina de ser posible, tratar siempre de llenar al máximo que pueda, así se reduce el espacio vacío dentro del estanque, se produce menos humedad, incluso se consume menos combustible. ¿Ok? Muy bien, estimados, eso con respecto al sistema de combustible. Y tenemos un sistema del motor que está muy relacionado y conectado con este sistema, que sería el de escape. Claro que sí. Está conectado al sistema de alimentación. ¿Por qué? Porque una vez que la gasolina ya explotó, ya cumplió su función dentro del motor, en los cilindros, ¿cierto? Que es explosar y generar movimiento, ¿ya? Estos gases que resultan de esa explosión deben ser evacuados, ya deben ser eliminados. Y eso se logra a través del sistema de escape. ¿Ya? Múltiple escape, sistema de escape en general, sistema de convertidor catalítico, silenciador, y finalmente salen por el tubo de escape estos gases. ¿Ya? Ahí podemos ver un croquis, un dibujo de cómo consta o cómo se compone el sistema de escape. Hoy en día casi todos los vehículos modernos traen lo que se llama un convertidor catalítico, que podemos decir que es un tipo de depurador de gases. Pese a eso, a que tengamos este convertidor catalítico que ayuda a depurar los gases, también envía información al computador del motor acerca de cómo están saliendo los gases y cómo es la quema de combustible, ¿ya? Pese a la tecnología que ha avanzado bastante, los gases que emanan de los vehículos siguen siendo altamente contaminantes y venenosos. Hay que tener cuidado por ello, ¿ya? De hecho, según nos dice el libro El Nuevo Conductor, la industria automotriz es una de las principales contaminantes a nivel mundial y que también es una de las causales del eh, cambio climático y de los efectos, ¿cierto?, en, en la atmósfera de nuestro planeta, ¿ya? De los efectos negativos que tenemos, el efecto invernadero, por ejemplo, en la atmósfera de nuestro planeta. Por ende, ¿cierto?, cada vez igual se están fabricando, la tecnología va avanzando para tratar de reducir al máximo este tipo de contaminación producido por la industria automotriz. ¿Ok? Como conductor, usted también puede tratar de evitar la máxima contaminación. Por ejemplo, tratar de no tener el vehículo funcionando cuando no es necesario. Esto cuando el vehículo está detenido, siempre trata de apagar el motor en las paradas largas, ¿ya? Aplicando una conducción eficiente. ¿Cuál es esta? Evitando paradas innecesarias, ¿cierto? Evitando aceleraciones bruscas que ya habíamos dicho, ¿ya? Manteniendo el vehículo en buenas condiciones también, ¿ok? Recordar que los gases de escape también, como dice ahí en la pantalla, ustedes pueden ver, son bastante dañinos para la salud. Evite tener vehículos funcionando en recintos cerrados, ¿ya?
Una persona puede estar inhalando los gases de escape sin darse cuenta, porque generalmente son inoloros e incoloros, ¿ya? Los vapores, los gases que salen, que emanan del escape, no se ven, salvo que el motor esté frío, ya por la condensación, y se produzca un humo medio blanquecino al principio, sobre todo en este tiempo de invierno. Eso sí, cierto, evidencia un color, pero cuando yo el motor toma temperatura, estos no se ven, ¿ya? También puede ser que el vehículo tenga problemas técnicos, por ejemplo, que la combustión y la quema, ya que se produce en los cilindros, esté descompensada. Eso también va a generar un humo de color negruzco, claro. O también, por ejemplo, que esté pasando aceite, partículas de aceite en la cámara de combustión, que no debería ser, o sea que el motor está quemando aceite, también puede producir un humo de color azulado, ¿de acuerdo? Si no tiene ninguno de estos problemas, el humo de escape no se ve, pero hay que tener cuidado porque eso es dañino. Tener cuidado en estacionamiento subterráneo, en garage cerrado, en lugares como eso, evite inhalar constantemente este humo de escape o mantener el vehículo andando si no es necesario, ¿ok? Muy bien. Por último, decir que un ruido anómalo en el vehículo, si usted nota que de pronto su motor cambia de ruido, muchas veces puede ser porque el sistema de escape se ha roto. Y el silenciador, como su nombre lo indica, es el encargado de silenciar los ruidos que produce el motor, no está cumpliendo su función porque el escape se ha roto, ¿ya? Y se está escuchando que cambió el sonido del motor. Ahí tiene un indicador sumamente claro. Muy bien. Bien, estimados, eso entonces finalmente con el sistema de escape. Ya hemos pasado rápidamente por los principales sistemas del motor, ¿cierto? Y cómo este funciona. Siguiendo con estos sistemas técnicos del vehículo, vamos ahora a hablar de uno que es sumamente importante y requiere mucha revisión por parte del conductor. Un sistema de seguridad activa sumamente importante. Antes de continuar, explico lo que es la seguridad activa un poco. Seguridad activa, ¿qué cosa es? Prácticamente todo el vehículo está diseñado y fabricado en torno a la seguridad activa. O sea, todos los elementos que mueven al vehículo, que fueron configurados y diseñados para que éste se pueda desplazar, tienen que ver con seguridad activa. ¿Por qué? Porque un auto, obviamente, que es construido de manera tal que no genere siniestro. Se pueda desplazar por las calles, ¿cierto? Cuando usted gira la dirección, el auto gire. Cuando usted frena, el auto frene. Cuando usted acelera para avanzar, el auto avance, ¿ya? Desde la suspensión, los puntos de equilibrio, el comportamiento del vehículo a determinadas velocidades, la misma aerodinámica del vehículo, ¿ya? El sistema de frenado, el sistema, las luces del vehículo, el diseño de los neumáticos y todo lo que hace que el auto se mueva con seguridad, ¿ya? Tiene que ver con la seguridad activa. La seguridad activa, entonces, es el diseño del vehículo, que fue fabricado en base a estándares de seguridad para que ojalá no ocurra el accidente. No ocurra, ojalá, por tema técnico, ¿ya? Entonces, podemos resumir que la seguridad activa previene que ojalá no ocurran accidentes. Uno de los elementos más importantes de la seguridad activa del vehículo son los neumáticos. Son los únicos puntos de contacto que tiene su vehículo con el suelo, ¿ya? Tiene que ver entonces con la circulación del vehículo, con el desplazamiento. Sumamente importante son los pies del vehículo, ¿ya? Y son también los que requieren mayor revisión por parte del conductor, ¿de acuerdo? Es algo súper simple de revisar porque muchas veces basta con una chequeo ocular, visual, ¿ya? Otras veces hay que ir también a una, qué sé yo, estación de servicio y revisar de manera más exhaustiva la presión de aire, ¿ya? Es importante hacerlo cada vez que indica el fabricante, o cada 15 días, cada 2 semanas, cada 15 días, revisar la presión de aire a los neumáticos, ¿ya? Un auto que ha estado guardado mucho tiempo tiende a perder aire, tener cuidado con eso. La presión de aire debe ser la indicada por el fabricante. Una presión de aire inadecuada genera muchos problemas, estabilidad, dirección, frenado, etc. ¿Ya? El comportamiento del neumático cambia totalmente y se siente, se nota, puede ser hasta peligroso, ¿ya? Hay peligro de deslizamiento, ronceo, estabilidad del vehículo, etc. ¿Ok? Aparte de la presión de aire, también es importante chequear el desgaste y la estructura del neumático. El desgaste se puede evidenciar en los surcos de las bandas de rodamiento. ¿Cuáles son los surcos? Ahí está indicando la imagen con el dedito, ¿cierto? Todo este dibujo que tiene el neumático, ¿ya? Está diseñado también en base a un fin, en base a la buena adherencia del neumático contra el suelo, en base a que puede evacuar el agua que cuando llueve queda entre la calzada y el neumático.
O sea, para que siempre el neumático tenga un contacto con el suelo y no se pierda la adherencia. ¿Qué pasa cuando se pierde la adherencia? Ahí sobreviene el patinaje. Si es con agua, el efecto aquaplaning. Si estamos frenando, la pérdida de frenado. ¿Ya? Si queremos girar y no hay adherencia, el vehículo tiende a seguir derecho y no responde a los giros de la dirección. ¿Ok? Entonces, los problemas de adherencia son bastante serios. Por eso es que se hace tanto hincapié en revisar y poner atención en el estado de los neumáticos. Ahora, como indica ahí, lo que es la presión de aire de los neumáticos debe revisarse cuando los neumáticos estén fríos. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, no podría hacerse después de un viaje largo. ¿Por qué? Porque el aire caliente le da una lectura errónea al neumático. Entonces, siempre revise cuando los neumáticos estén fríos. Muy bien, estimados. También recordar que la profundidad mínima de los surcos que la ley exige es 1,6 milímetros. ¿Ok? En la profundidad de este dibujito que vemos acá. Si un neumático tiene menos de 1,6, ya da cuenta que está casi liso. Y es muy peligroso un neumático así. La aconsejada por los especialistas serían 3 milímetros en la profundidad mínima. ¿Ok? Muy bien. Dejamos ahora entonces la parte técnica del vehículo, estimado, después de todas estas explicaciones que esperamos que a ustedes les sirva, que sea de mucha utilidad, tanto para contestar las preguntas del examen, como también para el uso de su vehículo, ¿cierto? Y los chequeos y atención que debe poner en este. Pasemos a otro tema ahora. Cambiamos totalmente el tema, salimos del funcionamiento del vehículo, de la parte técnica un poco, pero seguimos en otra parte técnica ahora, que son los elementos de seguridad pasiva del vehículo. Recién habíamos hablado de la principal composición mecánica del vehículo, de por qué el vehículo se mueve, de los sistemas del motor, de uno de los sistemas más importantes del vehículo como son los neumáticos. Eso era la seguridad activa, ¿ya? Sistemas que hacen que el auto se pueda mover, ojalá con seguridad. Ahora pasemos a la seguridad pasiva. ¿Qué significa seguridad pasiva? Son todos los elementos que contempla el vehículo para protección del conductor y sus pasajeros y sus acompañantes, para que en caso de siniestro de tránsito sufran los menos daños posibles. Entonces, como podemos ver ahí, tenemos abajito la palabra proteger, justamente. La seguridad pasiva es la encargada de proteger que no hayan, ojalá, daños, ojalá, en los ocupantes. ¿Ya? Sistemas más famosos, más conocidos de seguridad pasiva, el cinturón de seguridad. Nos protege, ¿cierto?, en caso de siniestro. Los airbags, en caso de los vehículos que lo tengan. La carrocería en general nos mantiene, ¿cierto?, de cierta manera protegido en caso de que volquemos, ¿cierto?, o algún tipo de impacto. La carrocería da hasta cierto punto, da un nivel de protección a mantenernos encerraditos dentro de esta jaula llamada habitáculo. ¿Ya? Ok, los vidrios o las lunas, como dice ahí, también nos protegen en caso de impacto porque son inastillables, para que suframos los menores daños posibles. ¿Ok? Todo esto se conoce como seguridad pasiva entonces. Algunos de los elementos más importantes, como ya había dicho, el cinturón de seguridad y el airbag, ambos actúan en complemento. Se dice que usando bien estos dos elementos en conjunto, pueden reducir hasta un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales en un siniestro de tránsito. ¿Ya? Pero deben ser utilizados de buena manera. ¿Ok? Otro elemento importante es seguridad pasiva, es el apoyacabezas. En caso de siniestro de tránsito, nos protege una lesión cervical. Debe ser regulado de tal manera que se sienta la presión en la cabecita aproximadamente a la altura de los ojos. ¿Ya? No estar muy separado de la cabeza tampoco. Máximo unos 4 centímetros de separación. O sea que ojalá haya siempre un contacto entre nuestra cabecita y el apoyacabezas. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados. Así como ese, ¿cierto?, de seguridad pasiva, hay varios elementos más que nos pueden proteger. Y la cabina en general es una composición de seguridad activa y pasiva. ¿Activa por qué? Porque la cabina está diseñada para protegernos de las inclemencias del tiempo y podamos conducir nuestro auto con seguridad, del viento y todo aquello, ¿cierto? Los vidrios para que podamos tener perfecta visibilidad desde y hacia el interior. Y pasivo, ¿por qué? Porque en caso de siniestro, cuando ocurre el accidente, la cabina nos mantiene como, en cierta manera, encapsulado para que ojalá suframos los menores daños posibles, ¿ok? Muy bien, estimados. De seguridad pasiva, ahora saltamos a otro tema relacionado igual con los principios de la conducción, que son las leyes físicas presentes en el transporte. ¿Ya? Cuando movemos un vehículo, ¿cierto? Hay ciertas energías de la física que afectan nuestra conducción, afectan el movimiento de nuestro vehículo. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos viendo qué tipo de leyes son estas o qué tipo de energías son estas. Hola Gina, me estás haciendo ahí un comentario. Gina Morales dice, disculpe la tardanza, profesor, no podía ingresar a la clase, no me dejaba ingresar. Sí, estimada Gina, y para todos los que se están incorporando, ya veo a varios incorporados, ¿ya? Hay un problema técnico, ¿cierto?, de hoy día, que tuvo la plataforma de Zoom, ¿ya? Finalmente se creó el link, así que bienvenidos a los que se van incorporando. Sean bienvenidos y pueden ir participando con preguntas y todo. La clase está siendo grabada igual. Después ustedes la pueden ver la grabación en la plataforma, ¿ok? Ahora estamos en el tema energía física. Principios de la conducción, energías físicas presentes en el transporte. Ese es el tema de ahora. Hola, Alex. Sí, a todos les pasó lo mismo. De hecho, tuve que ponerme en contacto con la plataforma y tuvieron que hacer unos movimientos técnicos ahí para poder habilitar el acceso. Yo tampoco podía ingresar. ¿Ya? Fue un tema de la plataforma Zoom, ¿de acuerdo? Pero ya están acá, ya están en línea, veo a varios conectados, y si se perdieron gran parte de la clase, la pueden ver después en la grabación. Ya por la tarde la grabación va a estar en la plataforma y ustedes pueden ver, ¿cierto?, lo que no alcanzaron a participar. Estamos en las leyes físicas presentes en el transporte. ¿Quién se refiere a las leyes físicas? Bueno, como estaba diciendo, hay energías de la física que afectan nuestra conducción, por supuesto que sí. Cuando usted se le acelera, genera un movimiento. Hola Erika, buenos días. Cuando usted frena también. Cuando usted toma una curva, hay energía que le afecta la conducción de su vehículo. Claro que sí. ¿Ya? Veamos. Primero entendemos qué cosa es la inercia. Como dice ahí, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en un estado de reposo o de movimiento. ¿Ya? O sea, de permanecer en un estado constante. Para que entiendan mejor esto del movimiento, quiero concentrarme más en la palabra movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviéramos en el espacio exterior, voy a poner un ejemplo así, si estuviéramos en el espacio exterior, donde no hay atmósfera, donde se supone que no hay viento, ya no hay ninguna capa de la atmósfera que oponga ninguna resistencia, y usted chutea una pelota, supongamos de poder estar en el espacio, usted chutea una pelota, esa pelota viajaría eternamente con la misma energía que usted produjo, ¿ya? No cesaría, salvo que choque con un asteroide o lo atrape la gravedad de algún planeta o algo así, ¿ya? Entonces, viajaría eternamente. ¿Qué quiero rescatar de ese ejemplo? ¿Ya? Un poquito macro el ejemplo, ¿cierto? ¿Qué quiero rescatar de ese ejemplo? De que el movimiento pasa a ser constante, ¿ya? Si es que no tuviéramos atmósfera, el movimiento sería constante. Ahora, ¿qué pasa con el vehículo? Traslademos esto al movimiento del vehículo. ¿Qué pasa cuando usted acelera y deja de acelerar? El auto mantiene cierto movimiento hasta cierto punto. Después empieza a cesar de a poquito, ¿cierto?, el rodaje por la fuerza de gravedad, por el viento, por la atmósfera, por el peso ejercido por las masas, ¿cierto?, que acá, por nuestra gravedad que tenemos, se va notando, y va a empezar a perder rodaje, ¿de acuerdo? Pero hay un momento en que, ¿cierto?, se mantiene el movimiento. Aunque usted deja de acelerar, el auto sigue en movimiento, ¿ok? Eso va en inercia, va moviéndose solo, ¿ya? También puede ser que no esté en movimiento, esté en reposo, también es inercia, ¿de acuerdo? Ya. Ahora combinemos esto con la energía cinética. ¿Qué cosa es la energía cinética? La energía del movimiento, ¿de acuerdo? Eso es la energía. Cada vez que nos hablen de cinética, es la energía que produce el movimiento. Un vehículo al moverse genera energía cinética. A mayor velocidad que vaya, mayor energía cinética. La energía cinética tiene un punto negativo para los conductores o para los ocupantes del vehículo, ¿ya? Hola, querida Joana. No, estamos todos con los mismos problemas, Joana, no te preocupes. Joana me coloca que tuvo problemas para ingresar, sí. Están todos con los mismos problemas, ¿cierto?, de conexión, pero ya están acá. Si se perdieron gran parte de la clase, no se preocupen porque la clase está grabada, ¿de acuerdo? Así que pueden rescatar la grabación más tarde, ¿de acuerdo? Ya, ahora estamos en lo que son las leyes físicas presentes en el transporte y estamos específicamente hablando de la energía cinética, que es la energía del movimiento. Entonces decía que la parte negativa de la energía cinética, ¿ya?, que a mayor velocidad, mayor energía cinética, y esa energía se traspasa a los ocupantes. O sea que la misma energía cinética que lleva su auto es la misma velocidad que lleva usted. Si un auto va a 100 kilómetros por hora, usted también lleva esa misma carga de energía. Veamos el monito de arriba, que se ve una caricatura, ¿cierto? Voy a marcarlo acá. Voy a marcar esta caricatura, ¿ya?, que puede ser un poco como ahí graciosa, ¿ya?, pero nos da ahí un mensaje bien importante. Por ejemplo, un auto que iba, supongamos, a unos 80 kilómetros por hora.
y violentamente para por algún evento. Ahí vemos que supongamos que va menos, a 50 en la ciudad, 50 kilómetros por hora, y chocó con un grifo. Bastante serio. ¿Cuál es el problema de esto? Que los ocupantes del vehículo siguen viajando a la misma velocidad. ¿Ya? O sea que usted sería arrojado violentamente del vehículo tal cual, como muestra la imagen. Hola Jimena, no te preocupes, le pasó a todos. Estimada Jimena, todos estamos con el mismo problema. Sí, hay un problema de plataforma, pero repito que las clases están siendo grabadas, así que la pueden rescatar igual. ¿Ya? Así que tranquila, no se ponga triste, Jimena. Muy bien, entonces viendo esa caricatura, ese monito que vemos ahí, nos deja un mensaje bien importante, más allá de que pueda parecer gracioso, sí. Pero eso es muy, tenerlo muy en cuenta, de que ¿por qué las personas salen arrojadas fuera de los vehículos en los choques violentos? Bueno, producto de la carga de energía cinética. Pero también, acá si volvemos un poquito atrás, lo que habíamos hablado recién, los elementos de seguridad pasiva, como el cinturón de seguridad, cumplen un rol fundamental para que esto no ocurra. Claro que sí. Mantenernos sujetos al asiento. ¿Ya? Ya entendemos entonces acá cuáles son los puntos negativos de la energía cinética. ¿Ya? Gracias por tu comentario, Jiménez. Me halagas. Muchas gracias, Jiménez. Me voy a sonrojar, Jimena. Muchas gracias. Bueno, también tener en cuenta que algo sumamente importante, que la energía cinética o energía del movimiento aumenta al doble, perdón, aumenta cuatro veces, ¿cierto? Cuando se duplica la velocidad. Eso lo voy a recordar más adelante porque es una pregunta bien importante en el examen igual, que aumenta 4 veces la energía cinética, o sea, aumenta el cuadrado de la velocidad, ¿ya? Sigamos con las leyes físicas presentes en el transporte. Pasemos a otro efecto importante igual, que afecta mucho a los vehículos, que es la energía, o la fuerza, mejor dicho, centrífuga. ¿Cuál es la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga también está presente en el movimiento y en el avance, ¿ya? Cuando un cuerpo avanza, ¿cierto? El acelerador tiende a seguir derecho. ¿Y qué pasa si la vía está curvada? ¿Ya? El cuerpo, el móvil, tiende a salir de la curva. Esa es la fuerza centrífuga. Es aquella fuerza que nos tiende a sacar fuera de la vía, ¿ya? A diferencia de la fuerza centrípeta, que es cuando un cuerpo, ¿cierto?, toma, ¿cierto?, una determinada circunferencia o curva, tiende a seguir la tendencia de esa curva o tiende a irse hacia el centro, eso se conoce como fuerza centrípeta. Entonces, fuerza centrípeta es cuando un cuerpo tiende a irse hacia el centro y fuerza centrífuga es cuando tiende a seguir en línea recta y a salir fuera de la vía, ¿ya? En las curvas esto es muy importante tenerlo en cuenta. En todos los tipos de curva que hay, ¿cierto? Recuerde siempre que un cuerpo tiende a seguir derecho. ¿Cómo entonces usted modifica la trayectoria? Disminuyendo la velocidad. Porque la energía cinética, mayor energía cinética que tenga, que aplique, más recto tiende el auto. Entonces usted cada vez que ingresa una curva, baja la velocidad. Cuando usted va a hacer un viraje en una esquina, un viraje 90 grados, tiene que bajar mucho más la velocidad para poder hacer esto. Les voy a explicar esto ahora, o terminar de explicar con una experiencia ahora, con una experiencia. Por ejemplo, como instructor práctico, muchas veces me pasó con muchos alumnos haciendo clases, cuando estamos trabajando sobre todo los virajes, que justo cuando iban a virar, o antes de virar, no dejaban de acelerar, o lo aceleraban. Uno como instructor se daba cuenta de esto. Muchas veces uno tenía que frenar el auto, o muchas veces lo dejaba igual, si no era peligroso, dejaba que cometan el error. O sea, si uno se da cuenta, si no venía ningún vehículo, la calle estaba despejada, lo dejabas que cometa el error porque ustedes sabrán que del error se aprende. Entonces, un error común, ¿cuál era? Que el alumno tomaba el viraje no a mucha velocidad, pero sí con cierto grado de aceleración. Y cuando quería girar, el auto se le iba. Una vez me pasó hasta con un conductor profesional, me acuerdo bien. Conductor profesional que ya tenía clase con tiempo. En una bajada, había como una pequeña bajadita y un viraje a la derecha. Y ahí íbamos con un camión. Menos mal que no venía nadie. Y esta persona, ¿cierto?, no frenó lo suficiente el camión. Cuando tomó la curva hacia la derecha, viraje en realidad a la derecha, se le fue y le salió un grito. Digo, ¡ah! Salió. ¿Por qué? Porque el camión se le fue a la mitad y se le fue a la pista contraria. ¿Ya? Y por más que intentó girar, no corrigió la trayectoria. ¿Por qué ocurrió esto? Por la fuerza centrífuga, porque no bajó mucho la velocidad. Debió haberlo frenado más.
considerando que está en bajada y con viraje a la derecha. Debió haberlo frenado más. ¿Ok? Ya, entonces, la fuerza del movimiento, energía del movimiento, energía cinética, tiene relación directa con la fuerza centrífuga que va a tender a sacarme de mi pista de circulación. ¿De acuerdo? Para eso es importante entonces la modificación de velocidad. Acá también había otro elemento. No solamente había fuerza centrífuga y energía cinética, también había fuerza de gravedad. Más encima, porque iba bajando. Entonces la fuerza de gravedad, como vemos acá, también es una ley de la física que nos afecta mucho. Sobre todo, obviamente, en las pendientes, las bajadas. ¿Ya? El vehículo, ¿cierto?, tiende a aumentar su velocidad. Y en las subidas, al vehículo le cuesta más subir, obviamente. ¿Ya? Entonces, tener cuidado en todas las bajadas, ¿cierto? Siempre regular con tiempo la velocidad del vehículo usando el freno y un cambio adecuado también. Un cambio menor para que el mismo frenado del motor pueda hacer que usted controle mejor su vehículo. Y abajo hay una frase muy importante, ¿ya? Esto más que nada afecta a conductores que tienen ya mañitas o conductores antiguos. Voy a marcar esto que vemos acá. Ahí, eso que acabo de encerrar ahí con rojo, ¿ya? Desenganchar el vehículo. Estas son malas manías de muchos conductores que ya manejan por años. ¿Qué significa desenganchar el vehículo? Sacar el cambio. ¿Cómo eso sacar el cambio? Claro, que van circulando y lo dejan en neutro. Hay muchos conductores que tienen esa manía y eso es muy malo. Ya, muy malo, es negativo. Algunos creen que con eso ahorran benzina, combustible. No se ahorra nada. Hoy en día los vehículos con inyección electrónica, el computador malinterpreta eso. Y no se ahorra combustible, se consume más incluso. ¿De acuerdo? Así es que no es bueno desenganchar el motor, o sea, sacar el cambio del vehículo. Es más, es peligroso, porque se pierde lo que se llama el frenado del motor. ¿Ya? No olvidarlo. Usted va a dejar en neutro solamente cuando ya haya parado, detenido el vehículo. ¿Es que está detenido? Ahí puede dejar en neutro, si es necesario. Cuando vaya con el vehículo en movimiento, jamás. Mucho menos en una pendiente. ¿Ok? Ya. Muy bien. Continuamos. Aquí vamos a uno de los puntos más importantes de las leyes de la física para ustedes que están en este proceso de aprendizaje. A ver, ¿tenemos a varios conectados? Sí, hay varios conectados, ya. Esto lo dejé para el final. Es como la guinda de la torta de este tema de las leyes físicas, ¿ya? Así es que pongan harta atención porque yo sé que a muchos le complica algunas preguntas que salen en el examen que tienen con ciertas fórmulas. ¿Qué distancia de reacción? ¿Qué distancia de frenado? Y todo eso, ¿ok? Así que acá lo vamos a explicar en detalle. Ya, muy bien. Hablemos entonces un poquito de la energía del movimiento. De nuevo, ya sabemos que a mayor velocidad, ¿cierto? Mayor desplazamiento, ¿ya? Va a costar más detener un vehículo por la energía cinética que este desarrolla, ¿ya? Entonces la velocidad nos conlleva a varios problemas. Hola, Jan. Bienvenido, Jan. La velocidad conlleva varios problemas. Primero que nada, a mayor velocidad que usted vaya, va a tener menos tiempo para reaccionar. Por supuesto que sí. Veamos la imagen que tenemos en pantalla. Y nos muestra ahí, ¿cierto? Un conductor, un conductor, ¿cierto? Que de pronto detecta a un peatón que se le atravesó en la calzada. ¿Ya? Vamos a recrear la imagen. Detecta un peatón que se le atravesó en la calzada. ¿Qué hace? Del momento que él lo ve, ingresa la información, hasta que atina a hacer algo, se conoce como reacción, ¿cierto? Reacciona, ya se enciende la ampolletita y se encienden las alertas. Acá tenemos la alerta, ¿cierto? Voy a ir rayando mientras voy explicando todo esto. Entonces nuestro conductor observó y se encendió la alerta en su cerebro. ¿Ya? No es automático que el conductor en cuanto lo vio, al tiro el auto paró. No. Muchos creen eso. ¿Ya? Los que no han conducido nunca, los que no han manejado nunca. ¿Ya? Me acuerdo una vez, una alumna que tenía en la práctica, un día me dijo, ¿sabe qué, profe? Yo acá en el curso de manejo he aprendido a ser mejor peatón. ¿Cómo eso? Le dije yo, ¿cómo eso que aprendiste a ser mejor peatón? Sí, porque antes me daba lo mismo, llegaba y me cruzaba en la calle y nomás total decía que tenía que parar. Si ya me vio, tenía que parar. Y no entendía que parar un vehículo no es tan fácil, no es tan simple. El otro día cuando se me atravesó un peatón me dio tanta rabia porque ni siquiera alcancé a reaccionar, me dijo, y usted tuvo que frenar. Entonces, mientras yo reacciono, ya transcurre un tiempo. De ahí a que yo frene no va a ser automático. Incluso si freno fuerte, el auto no va a parar al tiro. Todo eso conlleva tiempo y distancia. Ahora lo entiendo, profe. Y por lo mismo ahora soy mejor peatón. Tengo mucho cuidado donde cruzo. Me aseguro que los conductores me vean a tiempo.
Si viene un auto a demasiada velocidad, perdón, aunque hay un paso peatonal no me atrevo a cruzar, porque sé que a ese conductor le va a costar más detener su vehículo, aunque él comete la imprudencia de ir a demasiada velocidad, pero yo protejo más mi vida. Entonces aprendí a ser mejor peatón desde que estoy aprendiendo a conducir. Comprendí que parar un auto no es así automático, porque antes yo pensaba, me dijo esta alumna así, antes yo pensaba que el auto ya ve un peatón y puede parar al tiro. No, eso no es así. ¿Ya? Sí, seguramente algunos de ustedes también pensaban lo mismo, que parar un auto es como algo automático. No, no es así. Del momento que usted reacciona, pasa una cantidad de tiempo y el auto está recorriendo una distancia. Del momento que usted pisa el freno, aunque lo pise con fuerza bruscamente, el auto tampoco para el tiro. Es más, se puede hasta arrastrar. Dependiendo de la carga de energía cinética, o sea, de velocidad que lleve, se puede hasta arrastrar en el pavimento. Si el pavimento está húmedo, deslizante, peor todavía. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucha conciencia de eso. ¿Ya? Le voy a contar otra experiencia más. Otra experiencia. Siempre me acuerdo de esta experiencia. Esta como que me marcó mi tiempo de instructor. Me acuerdo bastante de este joven. Me acuerdo bastante porque estudiaba Derecho este joven, ya, y era como cerebrito. Y llegó el día del manual, dijo, no, ese manual me aprendo en 3 patadas, dijo, me lo aprendo en una noche. ¿Leyó el manual? No, no lo leyó, profe. Le faltaban como 3 días para dar su examen. Pero esta noche yo me aprendo todo. ¡Wow! Ya. Una excelente capacidad de asimilación. Pero cuando vimos la práctica, tenía una muy baja percepción del riesgo, muy, pero muy baja. Y iba como demasiado pegado. Yo lo dejaba un rato y les prometo que se pegaba al otro vehículo. En una tomamos una avenida. En aquel tiempo la velocidad máxima era 60 y él iba entre 50 y 60 en una avenida grande, larga. Y se me iba acercando, acercando, acercando. Y yo le frenaba, le decía, cálmate, por favor, baja la velocidad. Me la bajaba como por 2 segundos, después volvía, así, pero muy rápido. Y de nuevo, le tenía que tomar el volante y muchas veces le decía, mira, si tú no bajas la velocidad, voy a tener que frenar yo, le decía. Profe, pero si no voy tan rápido, por algo te lo estoy diciendo. Y al final ya, ok, yo no quiero frenar, pero lo voy a tener que hacer yo, porque está muy cerca. Y claro, y después al final lo dejaba para ver hasta dónde llegaba y se acercaba mucho, a 50, 60 kilómetros por hora, y dejaba como algo de 5 metros de distancia con el que iba adelante. O sea, sumamente peligroso. Y una vez la respuesta que me dio, me dijo, ya, profe, qué exagerado, si alcanzaba a parar igual. Y yo tuve que parar el vehículo. No, le dije, no me acuerdo su nombre, no alcanzabas a parar, no alcanzabas a parar. Entonces tenía una muy baja percepción del riesgo. Y él tenía esa idea. Él tenía justamente la idea que en cuanto presionaba el freno iba a parar automático, así como que nada. El auto delante paraba y él tocaba el freno y el auto paraba ahí mismo, así. Y nosotros no nos íbamos a mover. O sea, iba a ser como un ovni que llega a gran velocidad y para de una cosa así. Esa era la idea que tenía este joven, imagínense. Me costó mucho hacerle cambiar la idea. De hecho, me acuerdo bien de ese curso. En ese tiempo tenía 2 alumnos y de los 12 fue el único que reprobó en la práctica. Fue el único que reprobó. En la teoría le fue bien al tiro, obviamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? De pronto, tenemos lo importante que es el sentido común. ¿Ya? Lo importante que es el buen juicio para conducir, el sentido común y la real, escuchen bien, la real percepción del riesgo. La real percepción del riesgo. Muy bien. Sigamos explicando. A los que se van integrando, no se preocupen porque la plataforma está con problemas, ¿ya? La plataforma está con problemas y a todos nos costó conectarnos, incluso a mí, ¿de acuerdo? Pero la clase está grabada, así que ahí pueden rescatar igual lo que se perdieron de clase. Recién, de hecho, estaba haciendo la clase solo, pero es mucho mejor hacerlo con alumnos que estar hablando solo, en solitario. Ya, muy bien. Ahora lo estoy leyendo, profe, si vengo a 105 kilómetros, 120, tengo que sacar. La primera 2 cifras, si va a 105, sería 10. Siempre son las primeras 2 cifras, Erika. Después voy a explicar eso igual. 10, sería 10 por 3, sí, para la reacción. Joana me dice, yo pensé que era la única que lo veía así. No, no, Joana, créeme que no eres la única. Y es más, miren, le voy a contar algo más todavía. Le voy a contar algo más. Me tocó igual formar a muchos instructores. Formar instructores de manejo. ¿Ya? Me tocó formar. Y muchos instructores no se daban cuenta de esto. Y tuve que decirle, hay personas que traen una baja percepción del riesgo. Hay alumnos que creen, porque nunca han manejado, es obvio, y ellos creen que parar el auto es como automático. Y muchos de ellos creen que si dejan de hacer el auto para el tiro. Algunos creen eso, que suelto hacer el auto para. Así que por favor explíquenle esto a sus alumnos y sean categóricos. Una vez me decía, oye, yo, sabes que bajé con una señora
y ella no dejó de acelerar en la cuesta, bajamos una cuesta muy empinada, y la señora iba acelerando. Y no, claro, porque no te entienden esto todavía, de la fuerza centrífuga, la fuerza de gravedad y todo lo demás, del desplazamiento del vehículo. Entonces, por favor, le decía yo a mis instructores, le decía, expliquen esta parte, porque no todos, algunos sí lo entienden, pero no todos no lo entienden, y lo asimilan de una mala manera. Creen que es como ir caminando y tú decides dejar de caminar y parar al tiro. Con el vehículo no es así. ¿Ok? Carolina, profe, en las preguntas aparece para trazar una curva. Hay que posicionarse lo más pegado posible hacia el lado contrario del giro de la curva. ¿Me lo puede explicar? Pero por supuesto, Carolina, muy buena pregunta. Justamente orientado a lo que estamos hablando. Justamente orientado. Voy a volver un poquito atrás, Caro, para explicarte esto. ¿Ya? Después sigo con este tema. Aquí. Claro que sí, Carolina. Miren, lo más pegado posible al lado contrario de la curva. ¿Por qué? Porque las fuerzas, porque primero que nada vas a tener mejor visibilidad, mejor visual, ¿ya? Y la fuerza centrífuga va a hacer, ¿cierto?, que tiendas a ir en línea recta. Ahora, esto de ir en línea recta se puede mejorar con la velocidad, sí. O sea, por poner un ejemplo, absorber el efecto de la energía cinética, usted lo absorbe con la velocidad, disminuyendo la velocidad. Así de simple. La energía cinética tiende a sacarte la curva, disminuye la velocidad. Pero para que tengas más espacio y radio de acción para girar, apégate siempre más al lado contrario de la curva. Exactamente. ¿Ya? Si vas haciendo un giro a la izquierda, apégate más a la derecha. Tan simple como eso. Y te va a dar una mejor visual de la vía. ¿Ya? A eso se refiere Carolina. Espero haya quedado explicado. No era tan complejo. Si es que no... Ya, ok. Muy bien, Carolina. Bien. De nada, pues, Carolina. Volvamos donde estábamos entonces. Ya. Después de toda esta explicación de que parar un vehículo no es algo tan simple, de que cuesta, que toma tiempo, vamos a lo concreto, vamos a los tecnicismos. De acuerdo. Hablemos de lo que es reaccionar, primero que nada. ¿Qué cosa es reaccionar? El icono, el dibujito que tenemos en la pantalla es una reacción del tiempo que él ve una situación de peligro y atina a hacer algo. O sea, ahí tenemos la ampolleta, como que se encendió una alerta en su cerebro. Alerta, cuidado. ¿Ya? En ese tiempo, el auto sigue circulando, el auto no va a parar. Claro, usted no ha hecho nada, usted lo único que hace, alerta, ¿qué hago? Suelta el acelerador y lleva su pie al freno. Eso se conoce como el tiempo de reacción, o como la acción de reaccionar. ¿Ya? Suelta el acelerador y lleva su pie al freno. Ese lapso de tiempo en el conductor promedio no debe demorar más de un segundo, no lo olviden. Más de un segundo, no lo olviden. El conductor promedio. Por eso es que cuando usted da el psicotécnico en la municipalidad, lo ponen a prueba en el reactímetro. Le enciende una lucecita roja y usted tiene que soltar el acelerador y llevar el pie al freno. Ahí le miden que usted no se pase de un segundo. Si usted se está pasando de un segundo, lo cual sería muy difícil, ya sería muy difícil pasarse un segundo, no estaría en condiciones de una reacción normal. ¿De acuerdo? Entonces, ojalá siempre en menos de un segundo. ¿En qué? En que percibimos una situación, nos percatamos de un peligro y soltamos el acelerador para ir a frenar. ¿Ya? Es el tiempo de reacción promedio. En ese tiempo, en ese lapso, el auto avanza. Claro que sí avanza. Y ese avance se conoce como distancia de reacción. La distancia que el auto cubre mientras usted reacciona. Distancia de reacción. Ahora vamos a los ejercicios. Entendiendo lo que es la distancia de reacción, ¿cierto? Les voy a cambiar la imagen ahora. Ya. Vamos a suponer una situación. Vamos a recrear una situación acá, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya se habrán dado cuenta cuál es la situación que voy a recrear. Vamos a suponer que un conductor viaja por la carretera a unos 90 kilómetros por hora, vamos a colocar acá. 90 kilómetros por hora. Ahí estoy colocando la velocidad, ¿ya? Va a 90 kilómetros por hora. En un momento determinado a este conductor se le atraviesa un animal en la vía. Ahí tenemos una vaquita que se atraviesa en la vía. ¿De acuerdo? Desde que ese conductor se da cuenta, la percibe, vamos a hacer el conductor acá adentro, ¿cierto? Vamos a hacer un conductor acá, aquí, abriendo su ojito así como súper asustado, diciendo, oh, va a decir, oh, cáspitas, auxilio, va a decir, chanfle, o va a decir un chilenismo, ¿cierto? Quizá un poquito más elevado de tono, ¿ya? Cuando ve al animalito, entonces se va a asustar, ¿ya? Y soltó el acelerador y llevó su pie al freno. ¿Qué hizo el conductor? Reaccionó, porque ve un peligro, ¿ok? Entonces, repito, observó, miró, se asusta
Y como ya un conductor que tiene cierta experiencia, reacciona. ¿Cómo? Soltando el acelerador y llevando su pie al freno. El auto que iba a 90 kilómetros por hora, el vehículo que iba a esa velocidad, avanzó en ese lapso, en ese segundo. No debió demorar más de un segundo en hacer eso, pero el auto avanzó. ¿Cuánto va a avanzar ese auto en metros? Va a depender de la velocidad que va. ¿A qué velocidad va? A 90. Para saber aproximadamente, porque esto no es exacto, cuánto avanzó ese auto, hay una fórmula que nos puede dar ese aproximado que se dice debería multiplicar la primera cifra de la velocidad. La velocidad es 90. ¿Cuánto es la primera cifra? 9. O las dos primeras cifras, tratándose de 100 o 120, como me preguntaba Erika. ¿Ya? La primera cifra sería 9. Entonces, 9 por 3. Esa es la fórmula. Multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad. ¿Cuánto nos da 9 por 3, estimados? ¿Me pueden? Muy bien. 27. Lo colocamos acá, ese resultado. Para esa velocidad sería entonces 27. ¿27 qué? Kilómetros, centímetros, metros, pulgadas. ¿Me pueden decir? Muy bien, Gina, muchas gracias. 27 metros. 27 metros. Miren, analicen. En un segundo, si ese auto va a 90 kilómetros por hora, en un segundo cubre casi 30 metros. En un solo segundo, o sea, de 27 a 30, porque esto no es exacto. Harto. Usted dirá, oye, ¿tanto, profe, en un segundo? Sí, por supuesto. Para que ustedes se den cuenta, para que ustedes hagan mejor la imaginación de esto que estoy hablando, muchas veces ustedes han viajado por carretera de pasajeros, en un bus, donde sea. ¿Se han dado cuenta cómo pasan los árboles o los letreros de rápido por los lados? Pasan súper rápido, ¿cierto? Cuando van en carretera. Los lecheros y todos esos elementos. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí es para que me crean cuánto de rápido avanza en un segundo un vehículo. En un segundo. Cubre aproximadamente entre 27 a 30 metros. Eso avanzó. ¿Ya? A todo esto vamos a suponer que esa vaquita está a unos 100 metros de distancia. ¿Ya? Vamos a suponer que desde el momento que vio a la vaquita, ¿cierto? Habían unos más o menos 100 metros de distancia ahí. Perdón si los números no están muy estéticamente bonitos, pero lo hice a puro pulso ahí, ya. 100 metros de distancia, el momento que lo ya perdió 27 metros en solo reaccionar. Ahora, llevó su pie al freno al conductor y aplicó freno. Quizá más o menos de manera firme, ¿cierto? Porque le queda poco espacio, te quedan pocos metros. Aplicó freno tratando de controlar la dirección. Si tenía freno ABS, genial, porque nos ayuda a mantener mejor control del vehículo. Ya, ok, perfecto, aplicó frenos con fuerza. Desde que aplicó los frenos hasta que el auto paró, ese espacio que recorrió se conoce como distancia de frenado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distancia de frenado? La distancia que recorre el vehículo desde que su conductor aplica el freno hasta que logra parar el vehículo. ¿Cómo podemos calcular esa distancia? En condiciones normales, multiplicamos la primera cifra, recordemos de nuevo, la primera cifra son 9, acá está, la voy a marcar. La primera cifra de la velocidad, pero esta vez por 5. Para la distancia de frenado sería por 5. Esa es la fórmula. 9 por 5, ¿cuánto es? 45, muy bien. 45 metros, muy bien. ¿Ya? Aquí le voy a poner la palabra, la letra M, para que recordemos que son metros, y aquí también son metros. ¿Ya? Ya, 45 metros, perfecto. Recorrió ese vehículo desde el momento que el conductor tocó el freno hasta que el auto paró. Logró parar finalmente, ¿de acuerdo? Ahora quiero que sumen ambas las dos. Por favor, quiero que ustedes me sumen 27 más 45. Muy bien, muchas gracias. Al sumar estas dos, entonces, ¿cierto? Que vamos a poner, sumamos la distancia de reacción, con el signo más la distancia de frenado, y a ustedes les acaba de dar 72 metros, ¿cierto? Eso le dio la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Qué se conoce por ese resultado? ¿Cómo se llama ese resultado que acabamos de sacar? Eso sería, estimadas, estimados, la distancia de detención total. Lo acabo de señalar con una flecha ahí. La distancia de detención total, entonces la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. O viéndolo de otra forma, la distancia de detención total es la que recorre su vehículo desde que el conductor reacciona hasta que termina frenando totalmente el auto. ¿Ok?
En consecuencia, para sacar la distancia de tensión total, usted debe sacar primero la distancia de reacción, después la distancia de frenado. Y eso le da unos 72 metros. Muy bien. Última pregunta para ustedes. ¿Se salvó la vaquita o no se salvó? ¿Fue atropellada o no fue atropellada? ¿Qué creen ustedes? ¿Se salvó o no se salvó la vaquita? ¿A cuántos metros estaba? Sí, se salvó. No quisimos ser tan crueles. La vaquita estaba a 100 metros aproximadamente, ¿cierto? Y logró controlar su auto entre unos 72, 75 metros. Alcanzó a salvarse la vaquita. Esto que acabamos de hacer, todo este ejercicio, es en condiciones normales. ¿Qué se entiende por condiciones normales? Pavimento seco y en buen estado, buena visibilidad, buen estado de frenos y neumáticos. Esta fórmula sirve para condiciones normales. Para condiciones adversas no hay fórmula porque esta sería muy variable. Si es con hielo, aumenta hasta 10 veces la distancia de frenado. ¿De acuerdo? Pero todo esto que acabamos de hacer es en condiciones normales. No se olviden. ¿Ok? Eso entonces, estimado, ¿ya? Para que entiendan cómo se saca distancia de reacción, distancia de frenado y distancia de tensión total. Siempre también les recuerdo que lean bien la pregunta, porque a veces le pueden preguntar distancia de frenado, o distancia de tensión total, o solamente distancia de reacción. Y ustedes deben saber qué fórmulas las que van a aplicar. ¿Ok? Muy bien, espero que se haya entendido. Voy a borrar todos los dibujos. ¿Ya? Por último, para ir finalizando este tema, recordar algunas variables de las leyes físicas. Algunas variables de las leyes físicas. Que si llegamos a doblar la velocidad, o sea, aumentamos al doble nuestra velocidad, la distancia de reacción también aumenta al doble, o sea, se duplica la distancia en que nos demoramos en reaccionar. Esa va a ser siempre un segundo, independiente de la velocidad que vaya, ¿ya? Porque en base al tiempo, y se va a recorrer el mismo espacio en ese segundo, ¿ya? O sea, se duplica. Pero la distancia de frenado, que es cuánto detenemos el vehículo, esa aumenta 4 veces, porque esa tiene que ver con la fuerza de la energía cinética igual, ¿ya? Es equivalente a la energía cinética, o sea, aumenta 4 veces lo que nos demoremos en frenar el vehículo, ¿ok? Y obviamente que la energía cinética también aumenta al cuadrado, 4 veces. No se olviden de esas leyes de la física, ¿ya? Dicho eso, estimados, vamos a ir a nuestro examen. Vamos rápidamente a nuestro examen. Desafío de preguntas, ¿cierto? Vamos a compartir acá. Wow. Ahí sí, a ver. Por favor, me avisan si pueden ver en pantalla el desafío de la... ¿Sí se ve? Gracias, Carolina. Excelente, muy bien. Y vamos entonces a nuestras preguntas. Les recuerdo que estas preguntas también son sacadas de las preguntas que ustedes le pueden salir en la municipalidad, pero solamente englobadas a este tema. ¿Cuál fue el tema? Principios de la conducción, ¿ya? Veamos, y nos aparece la primera pregunta que dice así. Si un automóvil es conducido a 90 kilómetros por hora, hoy la misma velocidad que habíamos trabajado, ¿ya? Sobre un asfalto seco. La distancia de reacción es de 30 metros, ¿ya? Sí, 27 a 30, ¿ya? Y la distancia de frenado es de 45 metros. Aproximadamente en este caso, la distancia de tensión mínima es, ¿cuál es la que más se asemeja al resultado? A, 75 metros. B, 95 metros. C, 45 metros. Alternativa A, la correcta. Recién habíamos hecho el mismo ejercicio. A nosotros nos arrojó 72 metros. Pero como esto no es exacto, es aproximado, la alternativa que más se aproxima a nuestro resultado es de 75 metros. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Dice así. Les recuerdo que delante, bueno, los que no estuvieron porque se perdieron quizás la primera parte del tema, ¿ya? En los principios de la conducción hablamos de la composición del vehículo, de las luces de testigo en el tablero y todo aquello, que es lo que conforma la seguridad activa y pasiva del vehículo, ¿ya? Eso lo pueden ver más tarde en la grabación. Veamos, esta pregunta nos habla justamente de los componentes del tablero del vehículo. Si se enciende la luz del cinturón de seguridad, ¿qué indica? A, que los ocupantes están usando el cinturón de seguridad. B, que los ocupantes no están usando el cinturón de seguridad. Y C, que el cinturón de seguridad se encuentra dañado. Alternativa B, la correcta, que alguien no se ha puesto el cinturón de seguridad. Todas las luces de color rojo en el tablero pueden indicar que algo no está bien o incluso alguna falla técnica del vehículo.
Siempre tener cuidado con las luces de testigo de color rojo que se enciendan en mi tablero de instrumentos cuando yo voy conduciendo un vehículo, ¿ya? Pregunta número 3. Una baja presión de aire en los neumáticos delanteros. ¿Qué puede hacer? O sea, tiene poco aire en el neumático delantero. A. Hace sentir la dirección más liviana. B. Hace que el vehículo tienda a ir más recto y no tuerza. C. Hace sentir la dirección más pesada. Y D. Mejora el rendimiento de combustible. La verdad es que la baja presión de aire aumenta más el consumo de combustible. Así que la alternativa D, para nada. Y la dirección va a quedar más pesada porque hay mayor superficie de contacto. ¿Ya? Va a quedar más pesada para moverla. Alternativa C debe ser la correcta. Pregunta 4 dice: los vehículos que tengan sus neumáticos con las bandas rodaduras desgastadas. A. Podrán circular solo de noche. B. No podrán circular. C. Podrán circular solo en días despejados. Y ahí vemos en la foto, una foto muy buena. Ese neumático está totalmente desgastado. Por un lado, ya desaparecieron los surcos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién sabe cuánto es la mínima profundidad que permite la ley de estos surcos? Acá se alcanza a ver un poquito los surcos, pero acá desaparecieron. ¿Quién sabe cuál es lo mínimo? Para vehículos particulares, muy bien, la mínima es 1,6 milímetros. Y acá no hay nada. Ese auto no puede circular. Peligroso. Va a tener problemas con el frenado, con la adherencia y con la dirección. ¿Ya? En una frenada de emergencia, como las que hablamos delante, la distancia de frenado puede aumentar enormemente, porque el vehículo termina deslizándose. Si está mojada la calzada, olvídense. Muy bien, vamos con la pregunta 5. Algunas causas que provocan desalineación en el vehículo son, o sea, que se desalineen los neumáticos delanteros. A. Todas las mencionadas. B. Sobrecargar el vehículo. C. Al caer en hoyos. Y D. Topar el borde de la suela constantemente. Los solerazos. ¿Qué creen ustedes, estimados? Todas las mencionadas. ¿Qué significa el alineamiento del vehículo? Para que ustedes entiendan. Cuando nosotros vamos circulando, ¿cierto? En una calle recta, el vehículo debe tender a ir recto. Si usted afloja un poco el volante, el auto no se debería ir para ningún lado. Debería seguir en línea recta. Después de un rato, por la misma declive de las calles, puede irse a un lado, eso es normal. ¿Ya? Pero inmediatamente no se debería ir a un lado. Si se va hacia algún lado, al centro o a la orilla, significa que está desalineado. Por eso uno va a veces los talleres donde dice alineamiento, bueno, ahí le hacen el alineamiento. Pero ese alineamiento puede verse afectado si golpeamos los neumáticos, como cayendo a los hoyos o como pegando solazos. ¿Ok? O también por una sobrecarga. ¿Ya? Carga mal distribuida, o sea, todas las mencionadas. Muy bien. Pregunta número 6 dice: ¿con pruebas de frenado podemos eliminar la humedad de los tambores de los frenos? A, verdadero. B, no siempre. C, es efectivo. Y C, falso. Mientras ustedes responden, yo les comento que, a ver, lo voy a hacer con dibujitos. A mí me gusta dibujar, ¿eh? Creo que con dibujos se entiende mejor. Así que pongan atención, todo el mundo, especialmente los que nunca se han metido en mecánica. Imagínense que su neumático, sus ruedas, pasaron por el agua. Había un gran charco en este tiempo de invierno así, ya en algunas ciudades. Sobre todo acá en el sur acá en el sur del mundo donde estoy yo. ¿Ya? Usted pasó por un charco de agua, harta agua, mira, acá estoy haciendo harta agüita. ¿Ya? ¿Qué pasa al pasar por el agua? Gran parte del neumático se sumergió en el agua. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar al interior de la rueda? Ahí tenemos justamente la foto del interior. Se moja acá. Todo esto se moja. Este es el disco. Este es un tipo de freno de disco, ¿ya? Este es un disco. ¿Ya? Está todo mojado, está todo húmedo. Ahí lo marqué con celeste. Lo que se ve en la parte naranja, ¿cierto? Este es el caliper que guarda la pastilla. Acá adentro va la pastilla. Lo voy a hacer de color cafecito, ¿cierto? Acá hay una pastilla acá adentro. ¿Ya? Esa barrita hace presión contra el disco que va húmedo. Hace presión. ¿Para qué? Obviamente la rueda vaya frenando. Pero si está mojado, eso va a deslizarse. Eso usted va a frenar y el auto va a tender a seguir. ¿Cómo se seca esa humedad? Súper simple. ¿Cómo la va a secar? Le da varias presiones al freno, al pedal de freno, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando usted presiona el pedal de freno? Esta plaquita, la pastilla interior, hace fricción, hace presión contra el disco que va girando. ¿Ya? Y esa fricción hace que se seque la humedad. Tan simple como eso. Entonces, cuando usted pasa por una zona negada de agua, después que ya vaya saliendo, va a hacer dos cosas. Usted va a hacer una acción, que son una presión reiterada, ¿cierto? Ahí presionar y soltar el freno repetidas veces suave. Con eso usted va a ganar dos cosas. Una va a probar los frenos, a ver cómo están, y lo otro va a secar los frenos.
porque producto de la fricción el agua se evapora, la humedad que está ahí se evapora, ¿ok? Entonces esto sería verdadero. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Joana, gracias. Ok. Vamos con la pregunta. Mira, lo mismo de nuevo. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo, miren. No, voy a seguirme basado. O sea, no es la misma pregunta, pero está el mismo dibujo que se está hablando de los frenos. Esta está más clara todavía, ¿eh? Está más clarita. Esta que se alcanza a ver la pastilla, miren. Voy a recorrerlo con otro color, así con color blanco, para que la vean mejor. Esta es una pastilla. Esto que está acá, que lo estoy marcando ahí con blanquito, es una pastilla. Aquí sacaron el caliper. Ya en la foto anterior ustedes veían el caliper, es un naranjo, es lo que cubre la pastilla. Acá no está el caliper, está la pura pastilla, se alcanza a ver la pastilla. ¿Ya? Entonces, esa plaquita roza contra el disco cuando el auto gira. O sea, cuando, perdón, el auto va avanzando, este disco está girando. Este es un tipo de freno de disco. Cuando usted presiona el freno, esa plaquita roza contra el disco, hace presión contra el disco para que el auto vaya parando. ¿Ok? Para que entiendan mejor. Ya, ahora vamos a la pregunta que dice que los frenos rocen puede deberse a. O sea, usted no está frenando, pero igual va rozando eso. Es porque esas pastillas quedaron muy ajustadas. Hay que ir donde el mecánico para que las vuelva a regular. ¿Ya? Es eso, tan simple como eso. ¿Ok? Entonces, voy a borrar lo que estaba ahí. Mala regulación de pastillas. Eso es. Muy bien. Alternativa a la correcta. Pregunta 8. ¿Qué significa esta luz de advertencia en panel de instrumento? Nuevamente acá las luces de testigo. ¿Qué significa? A, intermitente advertencia de peligro. B, luces neblineras. C, luces altas. Y D, freno de mano puesto. Ese tipo de luz de testigo corresponde a las luces de advertencia de peligro, también conocidas como luces de emergencia. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 9. Una frenada de emergencia puede ser motivada por una reacción brusca de velocidad del vehículo, que lo antecede, claro, o sea, el vehículo de adelante para de golpe, ¿de acuerdo? O por la presencia de un peatón que cruza la vía imprudentemente, claro, como el ejemplo que habíamos visto delante igual. La técnica de frenado, si tu vehículo posee ABS, sería, a ver, yo voy a hablar un poquito acá mientras ustedes responden, yo voy a dar la explicación de lo que es un freno ABS y un freno convencional. Hablemos de un freno convencional primero que nada. ¿Qué ocurre con los frenos convencionales ante una frenada de emergencia? Usted frena con fuerza, las 4 ruedas se frenan y se produce lo que se llama el bloqueo. ¿Ya? Frenan como de golpe y si la superficie está un poquito deslizante, el auto se le va. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el conductor con ustedes con experiencia en una frenada de emergencia? Cuando siente que el auto se desliza, suelta el freno y vuelve a frenar. Eso es lo que hace como un vaivén con el freno ante una frenada de emergencia con frenos convencionales. ¿Para qué? Para que las ruedas no se bloqueen y permite que el auto siga teniendo adherencia. Porque una frenada de emergencia, si se bloquean las 4 ruedas, va a haber una pérdida de adherencia y el auto se le va a deslizar igual que un trineo. Igual que un trineo. Para evitar eso, entonces, repito, el conductor con experiencia suelta un poco el freno y vuelve a frenar. Para evitar que se deslice el auto. ¿De acuerdo? Eso pasa con los frenos convencionales. ¿Qué pasa con los ABS? Con los ABS, que es un freno más sofisticado, no es necesario que el conductor haga eso. ¿Por qué? Porque el freno lo hacen automático por el conductor. En los frenos ABS, cada sistema frenado tiene un sensor que detecta si una rueda se está bloqueando más que otra. ¿De acuerdo? Entonces la libera parcialmente. Aunque usted tenga frenado, el sistema solo la libera. ¿Ya? Para que esa rueda no se bloquee, para que ninguna rueda se bloquee más que la otra. Y también permite maniobrar la dirección sin problema. Entonces, en un freno ABS, usted lo único que hace, presiona el pedal de freno y lo mantiene. El sistema ABS hace la regulación por sí solo. Lo hace por usted. ¿Ok? Dicho eso, y viendo la alternativa correcta, todo el mundo me marca la B. Voy a leerla. Debe pisar con energía el pedal de freno manteniendo la máxima presión hasta la freno. Exactamente. Mantiene la presión ahí. Y el sistema de freno ABS hace toda la regulación por usted. Esa debe ser la correcta. Para corroborar, veamos la pista acá abajo. Pisar a fondo el pedal de freno, tal cual. Muy bien, estimados, vamos a la última pregunta. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura de la apoyacabeza? ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para saber que está justamente a la altura adecuada de nuestra cabecita? A, el tamaño del asiento, B, la altura del nivel de los ojos y C, la comodidad del conductor. Que esté a la altura del nivel de los ojos, acá, ¿cierto? Altura del nivel de los ojos, atrás en mi nuca, ¿ok? A no más de 4 centímetros de separación, ojalá. Y aprovecho a hacer otra pregunta. ¿El apoyacabeza será un elemento de seguridad activo o pasivo? ¿Qué me puede decir? Para finalizar.
¿Activo o pasivo? Excelente, pasivo. 100% pasivo. ¿Por qué? Porque me protege de un daño una vez que ya ocurrió el siniestro. De que no tengamos un daño cervical. Excelente, muy bien su respuesta. Muy bien. Hemos terminado nuestra batalla de preguntas, vemos los resultados. Aquí están las 10 correctamente respondidas. Y hemos llegado al final y término de nuestra clase. El tema del día de hoy fue principios de la conducción. Espero que le haya gustado el tema. A pesar de que tuvimos problemas de conexión, le pido igual las disculpas en nombre de la plataforma, pero este es un tema de plataforma 100% Zoom. ¿Ya? Ahí estuvo el problemita que se solucionó. De igual manera, toda la clase está completamente grabada. Erika me comenta que tiene que dar un examen teórico en la tarde. Espero que te vaya muy bien, Erika. Nos vienes a contar, por favor. Mañana no hay clases, queridos y estimados alumnos. El día de mañana no nos vamos a ver hasta pasado mañana porque es feriado. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimé. Gracias por tu participación igual. Lo mismo, Joana. Qué bueno que les gusten las explicaciones. ¿Ya? Muy bien, estimados, entonces no se olviden que mañana no hay clases por ser día feriado. Entonces, pasado mañana tenemos 2 temas cortitos en conjunto. El individuo en el tránsito y convivencia vial son los 2 temas que vemos el día jueves. Nos vamos a ver nuevamente hasta el día jueves, lo mismo. Video test, no hay examen mañana, ¿de acuerdo? No se olviden. No se quita un día, Jimena, no se quita un día, sino que hacemos 2 temas en uno. Se escogen 2 temas cortos, breves, que son justamente el tema convivencia vial y el individuo en el tránsito, son 2 temas cortitos. Y eso lo juntamos en uno. Y son 2 temas que tienen relación uno con otro. ¿Ok? Muy bien, estimados. Así es que, les recuerdo, para todos los que quieran practicar exámenes, aparte de hacerlo en forma individual, cada uno de ustedes en la plataforma, gracias, Elizabeth. Aparte de hacerlo individualmente en la plataforma, también pueden practicar los videotest en vivo conmigo en la mañana. A las 10 de la mañana, cordialmente invitados, invitadas a participar de lunes a viernes, salvo que sea feriado como mañana, están invitados a los videotest y ahí analizamos, ¿cierto?, los exámenes en línea. 35 preguntas, igual que en la municipalidad. Muy bien, gracias, Loreto. Y no se olviden que si les gustó esta clase, si usted cree que esta clase ha sido productiva, provechosa para usted, compártala. Comparta a Practicate, ¿cierto? Difunda, que todo el mundo sepa y se entere que existimos y somos la mejor página de aprendizaje digital para obtener licencia de conducir. Que estén muy bien, estimados, estimadas. Nos vemos pasado mañana. Que pasen, ¿cierto?, una buena tarde. Muchas, muchas gracias por sus comentarios y por su participación. Me despido por hoy. Gracias a todos. Cerramos sesión. Ha sido Mauricio para Practicate. Chau, chau.